Se utiliza los roles de base de datos para gestionar con mayor facilidad los privilegios de los grupos de usuarios. Los roles de base de datos simplifican el proceso de gestión de privilegios, ya que se pueden otorgar privilegios a un rol y luego otorgar el rol a usuarios. Los permisos en cualquier motor de base de datos se administran nivel de servidor a través del inicio de sesión, nivel de base de datos a través del usuario de base de datos. Estos usuarios necesitan tener roles definidos para la manipulación de los datos. Los tipos de roles se clasifican en dos. Rol a nivel de servidor. Se utiliza para controlar el acceso a los recursos del servidor. Esto generalmente se relaciona con acciones administrativas. Los roles a nivel de base de datos. A menudo estos se relacionan con las acciones administrativas de la base de datos. Ok, lo que vamos a hacer es un nuevo query y vamos a crear un usuario de sesión. Llámese un usuario login. A este le vamos a llamar Albert y le vamos a poner un password. Ahora vamos a seleccionar qué base de datos vamos a utilizar. Voy a utilizar la base de datos que tengo que se llama estudiante. Ya creado un usuario de sesión, vamos a crear un usuario para manipular nuestra base de datos. Lo llamaré con el mismo nombre, Albert, y será para el usuario login Albert. Ahora le vamos a asignar un rol. Los roles tanto los podemos crear como utilizar los predefinidos de la base de datos, que son 9, y esto lo estarán explicando mi compañero. DB Owner. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Owner pueden realizar todas las actividades de configuración y mantenimiento de la base de datos, y también pueden quitar la base de datos a través de la secuencia drop en SQL Server. En SQL Server, Database y Azure Synapse, algunas actividades de mantenimiento requieren permisos de nivel de servidor y los roles de DB Owners no las pueden realizar. DB Security Admin. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Security Admin pueden modificar las pertenencias a roles únicamente para roles personalizados y así administrar permisos. Los miembros de este rol pueden elevar potencialmente sus privilegios y por ende se deben supervisar sus acciones. DB Access Admin. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Access Admin pueden agregar o quitar el acceso a la base de datos para inicios de sesión de Windows, grupos de Windows e inicios de sesión de SQL Server. El rol de DB Backup Operator en SQL Server es un rol de seguridad de base de datos que proporciona permisos para realizar tareas de copia de seguridad y restauración de la base de datos. Este rol permite a los usuarios realizar tareas como crear copias de seguridad, restaurar copias de seguridad y verificar la integridad de las copias de seguridad, pero no les permite realizar tareas que puedan afectar al funcionamiento normal de la base de datos. El DDL Admin. Los miembros del rol fijo de la base de datos DDL Admin pueden ejecutar cualquier comando del lenguaje de definición de datos DDL. En una base de datos, los miembros de este rol pueden elevar potencialmente sus privilegios, tanto manipulando el código como la ejecución. Con dichos privilegios se puede también utilizar la supervisión del código y sus acciones. Data Reader. Los miembros del rol fijo de la base de datos Data Reader pueden agregar, eliminar o cambiar datos de la tabla de usuario. En la mayoría de los casos de uso, este rol se combinará con el Data Reader, que pertenece para permitir la lectura de los datos que se vayan a modificar en la base de datos. DB Data Reader. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Data Reader pueden leer todos los datos de todas las tablas y vistas de usuario. Los objetos de usuario pueden existir en cualquier esquema excepto SIS e Information Scheme. DB Deny Data Reader.
Los miembros del rol fijo de bases de datos DB-Deny-Data-Reader no pueden agregar, modificar ni eliminar datos de tablas de usuarios de una base de datos. DB-Deny-Data-Reader. Los miembros del rol fijo de base de datos DB-Deny-Data-Reader no pueden leer datos de las tablas y vistas de usuario dentro de una base de datos. Ya sabiendo cuáles son los diferentes tipos de roles predefinidos, vamos a asignarle el siguiente rol. Escribimos alter roles y escribimos el rol que queremos aplicar. Vamos a aplicar como aplicaron los compañeros, es de solo lectura. Y le agregaré la membresía del usuario Albert, que así fue que le pusimos. Ahora ejecutamos toda la línea de código. Primero creamos un usuario de inicio de sesión, luego seleccionamos qué base de datos vamos a utilizar, o creamos el usuario que va a manipular la base de datos, y por último vamos a asignarle un rol que seleccionamos que es solo al usuario Albert. Ya luego de todo lo hecho, vamos a entrar con el usuario Albert, vamos a iniciar sesión. Y solo en esta base de datos vamos a tener el rol de solo lectura, que ese fue el rol que le asignamos. Espero que les haya gustado este video y que sea de mucha información y pase feliz resto del día.